Capítulo 6. El lenguaje alterado. La palabra de la posesa. La palabra de la posesa plantea una doble cuestión. Por una parte, la posibilidad de acceder al discurso del otro, problema del historiador. ¿Qué se puede captar del discurso del ausente? ¿Cómo interpretar documentos ligados a una muerte insuperable, es decir, a otro período y a una experiencia inefable que siempre se ha abordado como se la juzga desde el exterior? Por otra parte, la alteración del lenguaje por una posesión, objeto propio de esta exposición. Mis reflexiones forman la continuación de los estudios sobre la posesión de Laudun, ejemplo parangón, caso particularmente célebre en la serie de posesiones que sustituyó, alrededor de 1610-1630, a las grandes epidemias de brujería. Freud manifestó siempre un interés muy grande por la brujería. Leyó con ardor el Malleus Maleficarum. Él mismo decía en su correspondencia con Wilhelm Fliess y con otros que había en la relación del inquisidor, del exorcista, con la posesa o con el brujo, algo semejante a la relación que existe entre el analista y su cliente. Pero en lo diabólico y en su desarrollo durante un siglo, es decir, alrededor de 1550 a 1660, es preciso distinguir dos formas sucesivas que me contento simplemente con recordarlas. La primera forma es la brujería, fenómeno rural. A la irrupción masiva de brujos en el campo se opone la represión de los jueces urbanos, con frecuencia despiadada. Tenemos allí una estructura dual, por una parte los jueces y por otra los brujos, por una parte la ciudad y por otra el campo. Segunda forma, las posesiones, que aparecen hacia el fin del siglo XVI. Esto ocurre en el interior de microgrupos, por ejemplo, en los conventos de religiosas, pequeños círculos que se constituyen en islas o repitiendo las representaciones que organiza el siglo XVII religioso en refugios o reducciones dentro del país. Estas posesiones ocurren en medios homogéneos o idénticos al de los jueces. De un modo diferente el caso de la brujería, donde hay disparidad social entre el juez y el brujo. En el caso de la posesión hay homogeneidad social entre el juez o el exorcista y, por otra parte, el o la posesa. De binaria la relación juez-brujo, la estructura se convierte en ternaria y el tercer término, la posesa, la víctima, es el privilegiado en esta historia. Finalmente, última diferencia, el combate contra la terrible peste de los brujos se transforma, junto con la posesión, en un proceso que oscila entre un debate acerca de los marcos de referencia de una sociedad y, por otra parte, una teatralización de las guerras sociales, religiosas, filosóficas y políticas de la época. La posesión es una escena, mientras que la brujería es un combate. La posesión es un teatro donde actúan las cuestiones fundamentales, pero dentro de una escenografía determinada, mientras que la brujería es una lucha, un cuerpo a cuerpo entre dos categorías sociales. Así, en el caso Laudun, tomado aquí como ejemplo, una veintena de religiosas ursulinas forma el grupo de las posesas. Tiene su razón de ser el hecho que la posesa sea esencialmente femenina. Detrás de la decoración se desarrolla una relación entre lo masculino del discurso y lo femenino de su alteración. Pero durante 6 años, 1632 al 1638, estas religiosas posesas proporcionan un lugar espectacular a las discusiones que atraen visitantes por millares y que nutren una literatura superabundante, cuyos autores son, a su vez, teólogos, médicos, eruditos, interesados por razones sobre las cuales valdrá la pena interrogarnos. Los depósitos de manuscritos y de obras antiguas, conservados hoy en los archivos nacionales o municipales, me permitieron, en un primer momento, analizar cómo un lugar diabólico, una escena diabólica, había sido organizado por el juego de tensiones sociales, políticas, religiosas o epistemológicas, y cómo esta composición del lugar, esta producción de un espacio teatral,
había vuelto posible una reclasificación de las representaciones sociales en función de un cambio en los marcos de referencia. Desde este punto de vista, la posesión es un fenómeno paralelo a la creación del teatro en los siglos XVI y XVII. Del carnaval medieval se pasa al teatro del siglo XVII, cuando la representación que la sociedad se da de sí misma se localiza, se objetiviza y se miniaturiza al dejar de ser liturgia popular. Del mismo modo, en el teatrito de la posesión se representa una modificación de las estructuras epistemológicas, políticas y religiosas de la época. Finalmente traté de analizar cómo los desplazamientos así realizados en el teatrito durante algunos años tenían valor de síntomas respecto al trabajo que cambiaba en ese momento al cuerpo entero de la sociedad. Laudum, a su vez, la metonimia y la metáfora que permiten captar cómo una razón de Estado, una racionalidad nueva, sustituyen a la razón religiosa. Este primer estudio, La posesión de Laudum, trataba de comprender al espectáculo diabólico como un fenómeno social, examinando las reglas a las que obedecía el juego de los personajes en el campo religioso, médico o político, y por otra parte, las relaciones que mantenían con una lógica de lo imaginario los procesos de aculturación social. Un discurso del otro. Quisiera ahora tratar de analizar una cuestión que dejé aparte y que la colocaría en un principio bajo el signo de una transgresión de la misma posesa. ¿Existe un discurso del otro en la posesión? Dicho de otro modo, mi primer ensayo de interpretación no daba lugar suficiente a una cuestión que, sin embargo, aparecía en el horizonte, a saber, el mismo discurso de las posesas en cuanto se dice hablado por otro. Hay otro que habla en mí, dice la posesa. Esta cuestión no podrá ser tratada sino después de un examen histórico del teatro sociocultural que formaba su lugar, pero es necesario analizar más de cerca en la relación de los factores de Laudum la combinación de dos posiciones disimétricas, por una parte la de las posesas, por otra la de sus jueces, exorcistas, médicos, etc. Por una parte, en las posesas existe una indeterminación del lugar desde donde hablan y que se presenta siempre como un otra cosa que habla en mí. Habla una especie de otro que permanece indeterminado. Por otra parte, los exorcistas o los médicos responden con un trabajo de nominación o de denominación característico de la posesión en cualquier sociedad tradicional. Lo esencial de la terapéutica de la posesión, ya sea en África o en América del Sur, consiste en nombrar, en dar un nombre a lo que se manifiesta hablando, pero inseguro e inseparable de trastornos, gestos y gritos. Se produce una alteración y la terapéutica o el tratamiento social consiste en dar un nombre, ya previsto en los catálogos de la sociedad, a esta palabra insegura. El trabajo de los médicos o de los exorcistas consiste en una nominación que pretende clasificar a los parlantes dentro de un lugar circunscrito por el saber que dichos médicos o exorcistas poseen. Por un lado, no se sabe quién habla o de qué habla. Por el otro, se tiene un saber que tiende a reclasificar la alteridad que se presenta. Desde este punto de vista, aun cuando existan divergencias entre médicos y exorcistas acerca de las taxonomías en función de las cuales efectúan la reclasificación, es decir, aun cuando el saber médico y el saber religioso no se produzcan en ambos casos o no se parezcan, en ambos casos se presenta un saber como capaz de nombrar. Exorcistas y médicos se oponen juntos a la excepción delictuosa, herética o enfermiza, a lo anormal representado por la posesa. Se oponen a su fuga, pues la posesa se aparta del lenguaje social, traiciona a la topografía lingüística que permite organizar un orden social. Exorcistas o médicos tratan, pues, de compensar, de reabsorber la escapatoria de la posesa fuera de los campos de un discurso establecido. Médicos y exorcistas no se entienden acerca de lo que es la norma. Para unos comprende la intervención visible de un cosmos sobrenatural y para otros la excluye.
pero se entienden fundamentalmente para eliminar una extraterritorialidad del lenguaje. Al nombrar, combaten al fuera del texto donde se coloca la posesa cuando se presenta como el enunciado de algo que es fundamentalmente otro. Evidentemente, esta manera de abordar el problema de la posesión no es inocente, se apoya, por mi parte, en hipótesis. En particular, admito aquí, entre lo que dice la endemoniada o la posesa y lo que dicen los tratados demonológicos o los exorcistas testigos de la demonología, una distinción análoga a la que existe entre el discurso del que llaman loco y, por otra parte, el discurso de la psiquiatría y en ciertos aspectos del psicoanálisis. Habría una ruptura entre lo que dice la posesa y lo que dice el discurso demonológico o médico. No podríamos identificar el saber acerca de la posesión con lo que dice la posesa, como tampoco podríamos identificar el saber psiquiátrico o psicoanalítico con lo que dicen el loco o la loca, tomando unas referencias vagas. Por el contrario, y este es otro postulado, no podemos suponer que seguramente el discurso de la posesa existe en alguna parte como un tesoro oculto que debemos sacar de debajo de las interpretaciones que lo cubren, ni tampoco que lo que ella dice como otro se constituya en un discurso análogo pero opuesto al discurso de un saber psiquiátrico o religioso, así como una relación con el psiquiatra y por consiguiente con las normas de una psiquiatría, representa para el que llamamos enfermo mental la condición de posibilidad de su discurso en un lugar del hospital que le señaló de antemano el médico, así también el tratado de demonología o los interrogatorios del exorcista proporcionan de antemano a la posesa la condición y el lugar de su decir. La enferma o la loca recibe del discurso psiquiátrico la posibilidad de expresar enunciados. Del mismo modo, la posesa no puede enunciar nada, sino gracias al interrogatorio o al saber demonológico, aun cuando su lugar no sea el del discurso de saber que se manifiesta sobre ella. La palabra de la posesa se constituye a referirse al discurso que la espera en ese lugar. Para la escena demonológica como la loca en el hospital, no tiene lenguaje sino el que le preparan para la escena psiquiátrica. Esto significa en primer lugar que no podemos suponer en la posesa un discurso diferente del que expresa efectivamente, como si hubiera en el subsuelo otro discurso intacto que debe ser desenterrado. En segundo lugar, que no podemos identificar lo que ella dice con el lugar lingüístico y social donde es necesario que esté para poder pronunciar un discurso. 1. Transgresión e interdicción. Transgredir significa atravesar. El problema que se plantea aquí es el de una distorsión entre la estabilidad del discurso demonológico o del discurso médico como discurso del saber y, por otra parte, la función de límite ejercida por los decires de la posesa. Esta distorsión nos obliga a mantener provisionalmente entre ellos una diferencia que no implica una homología. Del hecho de que la palabra de la posesa represente un límite, no podemos incluir que este límite tenga la misma estructura de discurso que el saber demonológico o médico. Hay, pues, una relación disimétrica. La palabra de la posesa no se plantea como análoga al discurso del saber ni oculta por él, como si fuera otro discurso que estuviera debajo de la superficie de lo legible y de lo visible. Lo que se introduce en el lenguaje es una cuestión que no podemos ni borrarla al asimilarla con el texto recibirlo, ni objetivizarla al suponerlo en la condición de una positividad discursiva enterrada bajo un discurso represivo. Se trata de una relación del discurso demonológico, médico, histórico, etc., con una transgresión que no es un discurso, relación que podemos descubrir en los textos que tenemos. Esta situación tiene el interés de no ser excepcional, pues se reproduce en una serie de casos en que la alteración es, en el discurso, la figura móvil que aparece y desaparece de la transgresión del discurso. Mi problema aquí es la naturaleza de esta palabra prohibida por el discurso y que vuelve al discurso, o, si se prefiere, entredicha por la alteración del mismo discurso.
La encontramos bajo el aspecto místico, pues yo creo cada vez más en una homología estructural de los problemas planteados por la brujería, por la posesión y por la mística. Ciertamente nos queda el problema de saber por qué es blanco o negro, Dios o el diablo, pero fundamentalmente el tipo de manifestación es el mismo y puede reducirse a la relación que una aberración alterada mantiene con un orden semántico o la relación de una enunciación con un sistema de enunciados. Esta relación puede presentarse bajo un aspecto místico, diabólico o en términos de locura. Esto se nota también en el discurso etnológico desde el momento en que tratamos de saber cómo va a hablar el indio el lenguaje del saber occidental. Asimismo, podemos preguntarnos cómo el loco o la loca van a hablar en el discurso del saber psiquiátrico o psicoanalítico. Bajo aspectos diferentes, se insinúa la misma interrogación como algo que está fuera del texto y que debemos preguntarnos cómo se combina con el texto. ¿Qué es eso que está fuera del texto y que sin embargo se nota en el texto? Paralelo a la posesión diabólica del siglo XVII, el lenguaje místico, su homólogo y su reverso, se define en esa época como la introducción de algo indecidible o indecible en un texto recibido. Un yo no sé qué habla, pero este yo no sé qué de otro se introduce y se dice en un sistema doctrinal, alterando el discurso del saber teológico y sin construir otro discurso. De la misma manera, el yo no sé qué habla de la posesa se insinúa en el discurso extraordinariamente organizado de la demonología, conjunto de sutilezas construidas partiendo de una posición de saber. Según la apreciación que se da entonces a las obras literarias místicas o según la teoría que ellas mismas elaboran, se trata de decir una experiencia llamada inefable y que por consiguiente no puede decirse. Esta experiencia de posesión divina, en el caso de los místicos, no tiene lenguaje propio, pero se nota como una herida, dicen los místicos, en el discurso teológico. Se inscribe por el trabajo que realiza en el interior del discurso recibido de una tradición religiosa. Una transgresión mística de la ley del lenguaje religioso se inscribe en ese mismo lenguaje por una manera de practicarlo, por un modus loquendi. Ahora bien, los teóricos del siglo XVII lo caracterizan no como un discurso, sino por lo que llaman frases místicas o maneras de hablar. Señalan con ello una operación que se realiza en el lenguaje, una práctica de locución y un tratamiento del lenguaje trazan en el discurso constituido una alteridad que sin embargo no se identifica con otro discurso. Como en el caso de la posesa, tenemos aquí una relación entre un discurso establecido y la alteración que introduce el trabajo de decir otra cosa. De un modo más amplio, problemas vecinos aparecen en la relación que el relato etnográfico mantiene con la otra sociedad, de la que habla y que trata de hacernos comprender. En efecto, el discurso demonológico, el discurso etnográfico o el discurso médico toman respecto a la posesa, al salvaje o al enfermo la misma posición. Yo sé mejor que tú lo que tú dices, es decir, mi saber puede meterse en el lugar desde donde hablas. Ahora bien, cuando la posesa habla, ese lenguaje que se le impone y que se pone en lugar de ella, el discurso enajenador pero necesario que pronuncia lleva la huella, la herida de esa alteridad a la que trata de cubrir ese saber o el saber. Quisiera ante todo subrayar la generalidad de la cuestión abierta por el retorno del otro al discurso que lo prohíbe. Este, entre comillas, regreso puede tomar una forma atenuada, casi subrepticia. La alteración del discurso por la palabra que lo sustituye puede, en un caso extremo, tomar la forma de una discreta ambivalencia de procedimientos represivos. Este es, por ejemplo, el caso de la cita. Así, en los textos etnográficos y relatos de viajes, el salvaje es jurídica y literalmente citado como la posesa, por el discurso que se pone en su lugar para decir de ese ignorante lo que no sabe de sí mismo.
El saber etnográfico, así como el demonológico o el médico, se acreditan con la cita. Desde este punto de vista, debemos interrogarnos sobre el papel que desempeña la cita del otro en el discurso historiográfico. Y entiendo cita en sentido literario, pero también se puede entender la citación ante un tribunal. Es una técnica literaria de procesos y de juicios que fundamenta el discurso en una posición de saber desde donde puede decir lo otro. Sin embargo, algo diferente vuelve al discurso con la cita del otro. La cita permanece ambivalente, conserva el peligro de algo extraño que altera el saber traductor o comentador. La cita es para el discurso la amenaza y la expectación de un lapsus. La alteridad dominada, poseída por el discurso, guarda latente el poder de convertirse en una aparición fantástica, más aún en un posesor. Citar al otro es una estrategia de procedimiento que no deja de remitirnos a otro lugar. Ciertamente la cita en el texto etnográfico no es un agujero por donde se vería otro paisaje u otro discurso. Lo citado está fragmentado, repetido y aderezado en el texto, en una palabra, está alterado. Pero en esta posición, donde ya nada es propio, es posible que venga, como en sueños, una inquietud extraña, el poder subrepticio y alterador del rechazado. De la misma manera, el discurso médico hace que los locos deletreen su propio código. Para hablar, el loco debe responder a las preguntas que le hacen. Así, en un hospital psiquiátrico se observa durante el mes o los 2 meses que siguen al internamiento del enfermo una nivelación de su discurso, un desvanecimiento de sus particularidades. El enfermo no puede hablar sino en el código que le proporciona el hospital. Se enajena en las respuestas a preguntas y a saberes que solo le permiten enunciarse. Sin embargo, organizado como proceso terapéutico, el discurso médico lleva en sí la marca de otro lugar de enunciación. Conserva de un modo ambivalente la enunciación del enfermo bajo la forma de esas citas que llegan a ser el trofeo de sus victorias. ¿Será acaso posible, partiendo de esas huellas de otros que oscilan entre la integración y la transgresión, encontrar la palabra reprimida de la locura, no ya en su estado salvaje, convertido en inaccesible para el futuro, sino en lo que resulta de examinar la sucesión de silencios organizados cada vez por razones normalizadoras, todavía marcadas por lo que han eliminado para constituirse? Me propongo únicamente presentar algunas hipótesis acerca de unos indicios que desempeñan una función extraña en los relatos de posesión diabólica, pues mantienen una inestabilidad que excluye la posibilidad de una conclusión definitiva del texto. Según modos diferentes, pero capaces de relacionarse entre sí, estos indicios marcan en el discurso algo exterior al discurso, desempeñan en el interior del relato el papel de pivotes, pues inscriben una posesión subrepticia dentro del conjunto de taxonomías teológicas o médicas, hacen que el texto se deslice hacia lo que está fuera de él, pero de un modo que queda dentro del texto del saber. Debido a ese funcionamiento ambiguo, efectúan en el texto una desgarradura peligrosa. Tal vez estos juegos prohibidos constituyan un sistema propio que, desde un punto de vista semiótico o psicoanalítico, haga producir al texto algo extrañamente diabólico, equivalente actual de aquel remoto fondo de silencio que se encontraba en la posesa y que ha vuelto para nosotros completamente inaccesible. Bajo este aspecto, algunos de los interrogantes que nos ofrecía hace poco la posesa no dejan de ser diabólicos. 2. Documentos alterados. Los textos de las posesas. No podríamos tratar este problema prescindiendo de la naturaleza del material. Ahora bien, resulta que se trata de documentos alterados y fragmentarios, de los cuales retengo algunos indicios. 1. Las fuentes disponibles.
Archivos, manuscritos, etc., presentan a menudo al discurso de la posesa como algo que siempre es enunciado por otro que no es la posesa. En la mayor parte de los casos, estos documentos son actas de notarios, informes de médicos, opiniones o consultas X de teólogos, deposiciones de testigos o sentencias de jueces. De la endemoniada solamente aparece la imagen que se forma el autor de los textos en el espejo donde se repite su saber y donde se define su propia posición respecto a su contrario. El que la endemoniada no tenga como palabra sino la de su otro, y no tenga sino el discurso de su juez o de su médico o del exorcista o testigos, no es una casualidad, como lo diré más adelante. Pero esta situación excluye desde un principio la posibilidad de separar de su alteración a la voz propia de la posesa. En la superficie de los textos, su palabra se ha perdido doblemente. Se ha perdido porque ha sido rehecha y reformada, es decir, ha recibido su forma por el único saber que se expresa. Por otra parte, su palabra se ha perdido porque, antes de que esta misma palabra haya sido reformada por los discursos donde figura en forma de citas, una barrera de interrogatorios ha determinado de antemano las respuestas y fragmentado los decires de la posesa según clasificaciones que no son las de ella, sino las del saber investigador. Los documentos, bajo este aspecto, son un callejón sin salida. 2. Fabricados con este tipo de preguntas y respuestas, centenares de interrogatorios fueron cuidadosamente transcritos por los escribanos. Estos textos reúnen preguntas del exorcista, del juez, del médico y respuestas de la posesa. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Así es el género literario que nos presenta el documento más cercano al interrogatorio. Se parece a los textos dialogales, obras de teatro, novelas, etc., pero ¿podríamos asimilarlo a los textos que presentan una forma de intercambio entre personajes? Dicho de otro modo, entre los diálogos de Beckett o de Diderot y por otra parte el conjunto donde se eslabonan las preguntas de los exorcistas y las respuestas de los diversos demonios que poseen a las interrogadas, ¿existe alguna continuidad literaria? Aun cuando las respuestas de las posesas queden siempre referidas a los interrogatorios y determinadas por sus preguntas, aun cuando el conjunto obedezca a las reglas de un teatro, me parece difícil una asimilación completa de esos dos tipos de diálogo. La razón no es porque habría en un caso unicidad de autor, por ejemplo en Le Neveu de Rameau, y en el otro pluralidad. De todas maneras se trata, en un caso como en otro, de un texto, y la diferencia entre uno o muchos autores no tiene importancia. Pero al eliminar la hipótesis de una diferencia entre esas dos formas literarias de preguntas-respuestas, rechazamos a priori la especificidad de los textos diabólicos, el juego entre el lugar estable donde los exorcistas quieren llevar a las interrogadas y por otra parte la evanescente pluralidad de lugares que permite a las posesas pretender que están en otro lado. El teatro diabólico se caracteriza por la relación siempre insegura entre los lugares impuestos a todos los actores por algunos de ellos. El exorcista o el médico componen la escena al señalar a cada uno su papel, del mismo modo que el psiquiatra impone o trata de imponer su papel al enfermo. Y la movilidad de algunos actores, las posesas, que se deslizan de un lado para otro. En la escena que nos presenta el interrogatorio, hay actores que tratan de imponer papeles y otros actores que se salen de ellos. Las posesas saltan de un lado al otro, creando trastornos donde las esperan el doctor o el exorcista. Destinadas al lugar que les señala la escenografía terapéutica, la enferma o la posesa se menean sin cesar. La expectación que mantiene al interrogatorio tiende a responder a esta pregunta: ¿cómo la escenografía demonológica va a alterar y hasta qué punto a la movilidad de actores que cambian de lugar cuando los espera un saber social? Al llevar el juego de la posesión al tablero de casillas construidas por el discurso demonológico o médico, al asimilarlo al teatro que se establece sobre una arquitectura sólida de personajes o de nombres propios, nos olvidamos de lo extraño que circula dentro del armazón
fuertemente estructurada de dicho teatro. Pero, aun cuando no nos olvidáramos, el problema de la posesa se pierde constantemente dentro de la arquitectura teatral, se escapa aún de la misma consideración de composiciones de lugar o de personajes. Un trastorno forma ya parte del documento tal como nos llega y no podemos identificar con el texto preguntas-respuestas la posesión que en él se nos relata. 3. En cierto número de casos, los documentos provienen de las mismas posesas. Tal es el caso de las declaraciones, las cartas y la autobiografía de Jeanne de Angers o Ang, priora de las Ursulinas, la más célebre de las posesas de Laudun. Aquí pues la misma enferma habla, pero si ponemos aparte las respuestas a los interrogatorios hechos durante los exorcismos, caso que acabamos de tratar, los textos de Jeanne de Angers se inscriben en la continuidad de un lenguaje acerca de la posesión y no de la posesión misma. Los textos no provienen del tiempo en que inconsciente Jeanne de Angers es la voz de uno u otro demonio que la poseen. Son discursos escritos en tiempos diferentes cuando Jeanne se objetiviza al decir yo era, yo hacía. Este punto me parece muy importante. Jeanne de Angers puede hablar como posesa, pero no puede escribir como posesa. La posesión no es sino una voz. Desde el momento en que Jeanne pasa a la escritura, dice lo que hacía, piensa en pasado, describe un objeto distante acerca del cual puede, por lo demás, emplear el discurso del saber. Escribe desde un lugar distinto y no desde el que hablaba como posesa. Entonces habla como de un tiempo anterior, ya redacta informes, cartas o deposiciones durante los períodos de calma entre las crisis demoníacas, o bien, hacia 1640, 15 años más tarde, nos narra en pasado un periodo de posesión del que afirma ha salido o se ha liberado. Escribir significa para ella mantenerse lejos de un lenguaje que puede dominar. Escribir es poseer. Por el contrario, ser poseída es una situación compatible solamente con la oralidad. Uno no puede ser poseído al escribir. Entre la voz de la posesa y la escritura de la que se posee, hay una ruptura que indica lo que podemos esperar de los documentos escritos. 4. Finalmente, interviene la cuestión que debo plantearme como historiador o como intérprete. Al analizar la palabra de la posesa, tengo la ambición de oírla mejor que el médico o el exorcista de ayer, de comprender mejor que los sabios de ayer lo que revela del otro, su lenguaje o el lenguaje sabio. ¿Dónde está el lugar que me autoriza hoy a suponer que puedo mejor que ellos hablar del otro? Alojado como ellos en un saber que quiere comprender, mantengo respecto a la posesa la posición que ayer tenían el demonólogo o el médico, pero con variantes apreciables. ¿Puedo acaso en este lugar ser manipulado o poseído por el deseo que causa la transgresión de la posesa? Examinaremos esta cuestión al tratar Moisés y el monoteísmo. Acontece siempre que mi trabajo aumenta la alteración que ya redujo los documentos sobre la posesión al estado en que nos llegan. Un análisis que explicara en nuestros días cómo un texto, el mío cuando escribo, se relaciona con la palabra demoníaca del siglo XVII, sería tal vez una manera de volver a decir hoy la cuestión sin caer en el folclore o en el cientificismo. Sería pensar la extraña idea que Freud tomaba de Goethe. Somos den doch die Exedran. Es preciso, pues, recurrir a la bruja, esperar de ella una elucidación o un cambio de nuestro discurso. 3. Yo es otro. La perversión del lenguaje. A esta bruja o posesa a la que recurro, la invocaré con una palabra de Rimbaud. Yo es otro. Esta divisa, no completamente apropiada, indica sin embargo el lugar donde se sitúa en el lenguaje la grieta abierta por la posesa. Al aislar los textos que relatan las palabras pronunciadas por las posesas,
notamos un rasgo común. Se trata de discursos en yo, ich berichte. Todos dicen yo es otro. En ellos se marca una continuidad con lo que la tradición psiquiátrica llama histeria desde hace 3 siglos. La histérica no sabe y por consiguiente no puede decir quién es. La posesa, que es la única que nos interesa en este momento, crea en el funcionamiento del lenguaje un trastorno que connota la desarticulación del sujeto locutor, yo, y de un nombre propio definido, yo es otro. El exorcista o el médico trabajan para determinar quién es ese otro para colocarlo dentro de una topografía de nombres propios y de esta manera normalizar de nuevo la articulación del acto enunciador con un sistema social de enunciados. Así, el exorcismo es esencialmente una empresa de denominación destinada a clasificar algo extraño que huye dentro de un lenguaje establecido. Trata de restablecer el postulado de todo lenguaje, a saber, una relación estable entre el yo locutor y un significante social, el nombre propio. Lo que se pone en tela de juicio es la articulación entre la enunciación y el enunciado. Dicho de otro modo, el contrato que enuncia entre el sujeto y el lenguaje la proposición yo soy Miguel o yo igual un nombre propio. El nombre propio impone al sujeto un lugar en el lenguaje y asegura un orden de la práctica sociolingüística. Y puesto que la posesa se desvía al presentar algo extraño en el sujeto, yo es otro, es necesario señalar a esta aberración un nombre propio, tomado de una lista demonológica prevista por la sociedad para esos casos. Entonces se restablece el contrato que es principio mismo del saber, del orden de las cosas y también de una terapéutica. Ahora bien, la posesa crea constantemente una desviación respecto al postulado yo igual X, X designa un nombre determinado. Ciertamente en el estado de inconsciencia en que debe encontrarse para ser poseída, ella entra sucesivamente en los lugares que proporciona una nomenclatura de demonios. Presionada por los exorcistas para fijar su nombre, es lo que quieren sacarle la confesión de un nombre y para clasificarse en el repertorio demonológico termina por declarar yo soy Asmodeo, yo igual Asmodeo. Pero poco después responderá yo soy Amán, después yo soy Isacarón, etc. De suerte que tenemos en el caso de Jean de Saint una serie de identificaciones heterogéneas. Yo igual Asmodeo, yo igual Isacarón, yo igual Leviatán, yo igual Amán, yo igual Balaam, yo igual Behemoth. La pluralidad de identificaciones tomadas de una misma tabla onomástica niega finalmente la posibilidad de una localización, sin que por eso mismo se rechace el código social demonológico, puesto que en un principio no hay otro previsto para este caso. El código permanece, pero la posesa pasa a través de él. Se desliza de un lado a otro, rechazando en su trayectoria todo nombre definido estable. No puede señalarse lingüísticamente ningún valor determinado a yo de una manera estable. La rotación indefinida del yo en una lista cerrada de nombres propios fijos, hay también, como veremos, algo de improvisación en esos nombres, hace funcionar al discurso demonológico, pero le impide hacerlo correctamente. La rotación obliga a repetir indefinidamente la operación denominadora. Este procedimiento de perversión es, en el discurso de la posesión, el equivalente de lo que Rimbaud enunciaba en forma de comentario de su poesía. Es falso decir yo pienso, se debería decir se me piensa. ¿Qué significa ese se? Esta es precisamente la cuestión que propone la posesa. Se me habla. Rimbaud continúa, yo es otro, tanto peor para el madero que se encuentra convertido en violín. Lo que escribe la poesía de Rimbaud, el desplazamiento onomástico de la posesa lo habla. Ella es en efecto un madero que se encuentra convertido en violín. Pero ¿quién o qué lo toca?
Mientras Rimbaud traza en el juego de nombres comunes la trayectoria de la indeterminación que aparece, la posesa solo puede sino jugar con sus nombres propios en el punto de articulación del lenguaje con la enunciación del sujeto. Su procedimiento pervertidor no deja de ser análogo al Du es Denk de Nietzsche, eso que no tiene nombre propio piensa dentro de mí, o a la paradoja de Rilke, donde hay un poema no soy yo, sino Orfeo quien viene y canta. Tomando otra idea de Nietzsche, este procedimiento sugiere un sacrificio de lo propio y la alteración, la posesión por otro, del lugar que la lengua reserva al yo. Una desapropiación se realiza muy especialmente en ese lugar lingüístico, el yo. Los textos de las posesas no nos dan la clave de su lenguaje, indescifrable para ellas mismas. Sin duda, esta es la razón por lo que su condición de posesas no se defiende sino con un revolotear de un nombre propio a otro dentro del encuadramiento que se les impone. Dentro de un tablero de nombres propios no dejan de deslizarse de un lugar a otro, pero no crean una casilla nueva que sería la suya. En relación con las denominaciones recibidas, no inventan ninguna añadidura que les proporcionaría algo propio. Esta deriva, análoga a las que distorsionan o borran los nombres propios en la psicopatología de la vida cotidiana, es el modo como se traza en el interior del texto y en el interior de la lista de nombres propios, no una pluralidad de locutores, sino el desvanecimiento del locutor y una desposesión del lenguaje. Al designarse cada vez con nombres diferentes, la posesa se escapa del contrato lingüístico y retira al lenguaje el poder de ser para el sujeto la ley de su decir. No es nada sorprendente el que esta agitación tenga su punto de emergencia y de mayor intensidad en la articulación del yo con el nombre propio, si es verdad que el yo es el lenguaje del signo único pero móvil, como tú pero diferente de él, que está ligado al ejercicio del lenguaje e identifica al locutor. Los indicadores yo y tú solo existen cuando están actualizados en la instancia del discurso, donde marcan con cada una de sus instancias el proceso de apropiación del locutor. A este signo vacío, que se convierte en lleno desde el momento en que lo asume un locutor, se refiere ante todo los desplazamientos diabólicos de la posesa. En este lugar lingüístico de apropiación convergen los combates y las argucias que se refieren a la posesión del lenguaje, posesión, desposesión y por consiguiente a la identidad del que habla. 4. Construcción y desconstrucción de un lugar. Un eje semántico de los textos diabólicos se indica con la pregunta que tiene por fórmula en El Exorcista ¿quién está allí? Y en El Médico ¿qué es eso? Ambos, El Exorcista y El Médico, responden con nombres propios sacados ya sea de la serie demonológica, Lucifer, Asmodeo, etc., ya de la médica, melancolía, imaginación, hipocondría, histeria, etc. Estos nombres designan igualmente esencias determinadas por el saber de uno u otro. Desde este punto de vista hay, sin embargo, una diferencia entre ellos. El exorcista debe obligar a confesar el nombre propio a la endemoniada. Si el trabajo más importante del exorcista es la denominación, es preciso que esta denominación se vea sellada con la confesión de la posesa. Para que el teatro o contrato sea restaurado, ella debe responder, sí, yo soy Asmodeo. Posteriormente, en la psiquiatría, a partir de Pinel, se ha establecido algo semejante. La verdadera curación del enfermo no consiste solamente en nombrar la enfermedad, sino en obtener del enfermo que reconozca la verdad de lo que su médico dice de él. En este caso, partiendo de la denominación hasta llegar a la confesión, el saber cierra su círculo. Pasa lo mismo en el tratamiento de la posesión, pero el exorcista debe obtener la confesión de la endemoniada en el momento en que está poseída y en un estado de inconsciencia. Se espera la confesión del otro que habla en ella. Ahora bien,
El médico del siglo XVII no tiene necesidad de esta confesión, o por lo menos la obtiene de su propia observación, es decir, de la superficie corporal cuyo espectáculo, sudores, pulso, heces fecales, degluciones, hace las veces de confesión. El sudor de la enferma habla en vez de las palabras de la posesa. Pero, si el exorcista obliga a la voz a confesar el nombre del maligno, el médico obliga al cuerpo a indicar el mal. En ambos casos, un no saber de la endemoniada o de la enferma es el postulado de la identificación impuesta por un saber. La voz de la posesa inconsciente y el cuerpo de la enferma muda únicamente dan su asentimiento al saber, que es el único que habla. Dos movimientos paralelos se inscriben, pues, en los textos. Uno demonológico, parte de la pregunta ¿quién está allí? Y por medio de una voz inconsciente llega al nombre propio de un diablo sacado de una lista de seres definidos por la demonología. Otro, médico, parte de la pregunta ¿qué es eso? Y por medio de fenómenos corporales llega al nombre propio o de una enfermedad sacado de un diccionario establecido por la ciencia médica. Las dos líneas se construyen según el mismo esquema que consiste en pasar de la no identificación a una identificación. Este esquema describe la producción de un nombre propio, pero el nombre propio viene acompañado de una constelación de adjetivos o predicados. Estos van a crear alrededor de él un espacio complejo donde cada uno de los predicados se convierte en la metonimia del nombre propio y atrapa a la posesa con el lazo de desplazamientos que únicamente la hacen pasar de un equivalente a otro de la misma identidad. La subversión se convierte en su contrario teatral. Así, el nombre Leviatán desarrolla a su alrededor todo un muestrario de calificativos que van recorriendo las palabras burlonas, las mímicas, risueñas, graciosas, etc., o los comportamientos salameros, etc., de la posesa. Este repertorio plural amplía el círculo de lo mismo, el nombre. Limita con mayor seguridad la acción de la posesa al concederle la posibilidad de movimientos que ya no ponen en tela de juicio el lugar de identificación, sino producen efectos espectaculares, sorpresas, invenciones, sacados de las relaciones metonímicas, metafóricas, entre una pluralidad de atributos más o menos coherentes entre sí y el mismo nombre propio. Una vez establecidas las reglas del juego, el rostro risueño, como dicen las actas, sustituye al Leviatán y comienza una circulación sobre una superficie semántica bien definida. El nombre de Leviatán se convierte en un campo de juegos. En el centro está el nombre, alrededor una serie de posturas, de mímicas o de equivalentes verbales. Entre las posesas, los exorcistas y el público se establece un teatro de alusiones y de adivinanzas. La posesa juega con el público, el exorcista con la posesa. Así, ella no quiere decir su nombre, pero toma una actitud salamera, como diciendo al público, adivina quién es, y el público responde, claro, es Leviatán. Bajo este aspecto, la escenografía transforma los juegos de identidad en juegos retóricos, sustituye el desvanecerse del sujeto con las metamorfosis o las correspondencias imprevistas de sus atributos. Este teatro barroco es el triunfo de un orden. Sin embargo, aun cuando se haya vuelto más lento por esos defectos superficiales, el proceso inicial continúa. Condena la operación identificatoria a un infinito volver a comenzar del que no se sale jamás. El proceso que establece los lugares vuelve sin cesar a su punto de partida, debido al revoloteo de las posesas por todas partes, y por consiguiente es necesario volver a comenzar desde cero el trabajo de colocarlas en lugares onomásticos seguros. Finalmente, cuando el encierro en el tablero onomástico religioso no da más de sí, es reemplazado por otra cuadrícula, esta vez policíaca. Y así acaba la historia de Laudun. Laubardemont, agente de Richelieu, dará lugares a las posesas, pero ya no en casilleros onomásticos, sino en celdas de prisión. La razón de Estado se entiende bien con los muros, pero hay otro problema, pues en todo este tiempo las posesas perturban la operación de identificación lingüística religiosa.
Los textos dicen a menudo, ellas olvidan su nombre, y reiteran con esto el enigma de su nombre al moverse hacia otra casilla del diccionario y con una serie de deslizamientos alteran el funcionamiento del sistema demonológico sin cambiar su estructura. No reemplazan al sistema ni lo destruyen, lo pervierten al comprometer constantemente los lugares onomásticos que se les han señalado. La denominación nunca queda ni completamente derrotada ni completamente victoriosa. Es como un juego de cartas en el que la reina de espadas pudiera utilizarse como sota de corazones y donde se insinuara entre la reina y el rey la figura inesperada de un as de tréboles. Asistimos así, por un desvanecimiento de las figuras, por una especie de apelmazamiento encadenado, a la mutación del Leviatán en otra cosa que se llama Amán, o bien a la irrupción de un Sobilión, especie de chiste erótico, o de una cola de perro de entre Isacarón y Behemoth. Estas metamorfosis y anamorfosis pertenecen claramente a un arte barroco, pero lo importante aquí es que señalan un trastorno en el código y son la huella del modo como interviene algo del otro en el discurso demonológico. 5. El cuadro de nombres propios, una toponimia alterada. La insinuación de un as de tréboles de un sobillón en la lista clásica de nombres diabólicos pone en tela de juicio otra dependencia distinta a la de la enunciación posesa, la del código mismo en un momento de transición cultural. Además de la deriva del yo a través del cuadro identificatorio, se advierte una inestabilidad del mismo cuadro, debilitado por la incertidumbre que aqueja en esta época a los marcos de referencia religiosos. El cuadro se ve invadido a su vez por menciones heteróclitas y en su conjunto se deforma por la intervención de codificaciones médicas, políticas, que se imponen progresivamente y ocasionan cortocircuitos, tomando en este conjunto sociohistórico como una pieza particular. El cuadro sigue siendo el testigo de esa mutación general. Así pues, para poder informar acerca de su funcionamiento, es necesario distinguir el papel teórico de los nombres propios en la posesión y las alteraciones que sufre la lista en Loudun. 1. Contra Gardiner, que sostenía su insignificancia y oponía designación a significación, Levi-Strauss ha mostrado que esos nombres en las sociedades de clases definidas siempre son significativos de la pertenencia a una clase actual o virtual, que solo puede ser la clase del que se nombra o la clase del que nombra. Él no dejaba de ver el límite de una empresa clasificadora o clasificadora en medio de un sistema cultural determinado. Son los cuantos de significación debajo de los cuales no se hace sino mostrar. Así pues, si el nombre propio permanece siempre de parte de la significación, se sitúa en el umbral marcado por una discontinuidad entre el acto de significar y el de mostrar. Es pues muy interesante considerar qué forma toma esta ruptura entre el decir y el mostrar en el discurso, que se refiere precisamente a lo no dicho. El cuadro de los nombres de demonios representa, en efecto, una de las fronteras con las que se defiende el sistema demonológico y trabaja en reintegrar lo que ha sido tomado por otra cosa. En esta frontera constituida por la nomenclatura, puesto avanzado de la significación, la posesa es la que se escapa del sistema. El exorcismo tiene por fin asegurar un paso del silencio de la posesa a los nombres que le ofrecen los exorcistas. Transforma en lenguaje al silencio de los gestos y de los gritos inarticulados. Puesto que el diccionario de nombres propios diabólicos desempeña un papel importantísimo en este acceso o en este retorno al lenguaje, se le puede asemejar a un almacén de significantes destinado a llenar las lagunas que manifiesta la posesa. El diccionario se encuentra sobre la línea de demarcación entre lo indecible y lo significable, pero del lado de la significación. Por esto mismo, en las sociedades tradicionales, la recepción o la confesión del nombre propio diabólico tiene un valor integrador, pues establece una alianza con el espíritu
demonio antepasado identificado, reconoce oficialmente lo que hace irrupción en un grupo. Algunas veces confirma un destino. En resumen, se inscribe en un sistema de comunicación. El nombre propio tiene a veces aún el sentido de una respuesta dada a los signos o a las voces que los padres o los iniciadores han percibido en la coyuntura del nacimiento. De todas maneras, la denominación establece un lazo al mismo tiempo que un lugar. Funciona a la vez como participación en un sistema y como acceso a lo simbólico. Con estas palabras, y según procedimientos variables, la posesa puede encontrar una salida del silencio de su cuerpo o de su deseo al entrar en el de simbolización que una cultura pone a su disposición. 2. En Loudoun las cosas no pueden pasar así, puesto que el nivel en que nos situamos existen muchos diccionarios de nombres propios, el demonológico, el médico y también el político. Como en la mayor parte de los demás casos durante el mismo periodo, la posesión juega aquí con una pluralidad de cuadros onomásticos estratificados y separados en el tiempo. La capacidad de hablar no está ligada en la posesa únicamente a las posibilidades que le ofrecen los nombres propios de los demonólogos. Va a ganar la lista del más fuerte, la de los médicos y la de los políticos. Durante los primeros meses de Loudoun, el discurso demonológico aparece y se desarrolla de un modo prioritario a lo largo de los exorcismos en el interior del convento, pero pronto se ve amenazado por los sistemas con los que entra en competencia y que van a imponerse poco a poco. En sí mismo, el diccionario completo de nombres propios de demonios utilizado en Loudoun muestra ya la infiltración de otras instancias diferentes de las demonológicas. El cuadro lleva la huella de derrumbes internos y de colonizaciones. Se ha introducido toda una población de nombres ajenos al sistema. A. En esta lista de alrededor de 55 nombres más 4 repeticiones, se forma una primera categoría con los nombres patentados y garantizados por la literatura demonológica. Asmodeo, Astarot, Balaam, Behemoth, Belzebud, Berith, Isacarón, etc. A esta serie se unen otros nombres hebreos sacados de una tradición más esotérica. Acaf, Agal, Amán, variante de Amón, Barberith, compuesto de Berith, Calef, Kaf, Eazar o Eazas, Lesear, etc. En esta región, las denominaciones demoníacas se unen a las elaboraciones cabalísticas. B. Completamente fuera de orden, otros significantes provienen de la mitología grecolatina, Caronte y Cerbero, Castorín, etc., o de la nomenclatura heresiológica cristiana, Celso, Luciano, Lutero, etc. C. Otros términos representan la elevación de nombres comunes a la condición de nombres propios. Cerilla de impureza, carbón de impureza, concupiscencia, enemigo de la Virgen, fornicación, león del infierno, cola de perro, se encuentra también caudacanis, simple traducción latina, polución, sinfín, etc. En este repertorio francés, el deseo impuro se deletrea sin disimulo. D. Finalmente, el último paquete se forma con nombres propios franceses sacados de tradiciones populares o de localizaciones provinciales, o de un fondo regional de palabras de doble sentido. Buffetison, Carrot, Sedon, Elimi, Grelet o Grelier, Legré, Luré, Lubré, Marón, Penot, Perú, Reba, Sauvignon, etc. Sin detenernos en los detalles de estos nombres, que con excepción de la categoría C tienen a menudo el aspecto de una charada, podemos distinguir varios bloques lingüísticos heterogéneos. Las series A y B pertenecen al diccionario noble y oficial, al mismo tiempo que a un repertorio extranjero, hebreo o griego, y de todas maneras sabio. Se les encuentra asociados a las religiosas de familias aristocráticas de Belziel, de Barbesiere, de la Motte o Mot Brasé, de Fougère, de Colombier, etc., y a la que ocupan la posición jerárquica más elevada en el convento, priora, subpriora, madres que son religiosas de coro. Las series C y D dependen de una cultura popular, de la lengua francesa, de un repertorio explícito o equívoco,
y por lo demás se refieren a plebeyas, Ofré, Bastar, Blanchard, etc., o a hermanas conversas. El diccionario completo se encuentra, pues, constituido por fragmentos de sistemas diferentes y se comporta como un cuadro social dentro de una jerarquía de culturas y de poderes. Obedece a reglas distintas de las de la organización demonológica. Revela, a través de esas fisuras e intrusiones internas, la ley de un orden político del que es metáfora sin que lo sepan los exorcistas. Este lugar de significación o de clasificación es ya la metáfora de otro orden, nos remite a una cosa distinta de la que enuncia, y no deja de funcionar como un proceso de acceso a la palabra, pero bajo la forma de un doble juego. Entrar en ese repertorio es descubrir un lugar, pero un lugar que vacila entre el rito y el teatro y que, comprometido por las interferencias del diccionario de los demonios con el de las familias o el de los nombres de las religiosas, Juana de los Ángeles, Luisa de Jesús, etc., únicamente organiza sus propios engaños. La posesa juega con ese lenguaje vacilante. El silencio de donde viene le permite aprovecharse de ese discurso inestable, pero, en el fondo, el equívoco religioso que le permite más fácilmente no estar allí sin que esté en otra parte, se refiere únicamente a un grupo entero de yo es otro. Esta subversión, alojada en un orden que se está deshaciendo, será finalmente reprimida por la razón de Estado, que fijará a una sociedad entera el lugar donde cada uno, en nombre del rey, puede hablar. 6. La mentira de la interpretación. La posesión no tiende a un sentido oculto que tendríamos que descubrir. En el fondo ya conocemos el contenido del discurso. No hace sino repetir lo que dicen los catecismos de la época, aunque los escenifique de un modo diferente, gracias a una lista de personajes diabólicos. Pero la nueva cuestión se refiere a la enunciación. Yo es otro. Lo que causa problemas y remueve subrepticiamente a toda una organización semántica es la sospecha que recae sobre el locutor de este lenguaje y por consiguiente sobre la condición de todo el discurso. Con todo esto se invierte la hermenéutica tradicional, pues ella postulaba un lugar inmutable y un locutor estable, Dios, que hablaba un lenguaje cuyos términos todavía desconocidos debían ser descifrados. Aquí conocemos el contenido, pero el locutor es desconocido. Tenemos en los textos de la posesión la huella de esta desaparición del sujeto. Más que los secretos del lenguaje, se pone en duda su apropiación. El exorcista lucha por traer el locutor a unos demonios que la literatura teológica identifica como contrarios a Dios. Con esta identificación trata de reducirlos a lo mismo. Reclasifica a las posesas según su saber teológico, defendiendo así la apropiación del lenguaje a Dios. Intenta salvar no a las posesas, sino por medio de ellas, a una propiedad teológica a su contrario que otorga a Dios la posesión del lenguaje. Es demasiado tarde, la operación se ha vuelto imposible. Funciona como una mentira que vuelve a introducir lo que debía ser eliminado, a saber, el en otra parte del discurso. La posesión no da lugar a otro discurso, como si la alteridad que testifica se diera una positividad semántica diferente e identificable. La posesión produce la alteración del discurso demonológico. Tenemos un indicio de esto en la manera como la posesa insinúa su silencio en el sistema al que inquieta y que, sin embargo, le permite hablar. Su perversión no consiste en dar ella misma una interpretación de su diferencia, sino en hacer funcionar de otro modo las relaciones internas que definían el sistema. Deja, pues, a otro la responsabilidad de interpretarla. Oculta lo que se mueva por ella por el solo hecho de no tener como discurso sino la interpretación del exorcista, del médico o del erudito. Se escapa gracias a la interpretación que otro da de ella. Ella se contenta con responder a la expectación de otro, pero lo engaña al dejar que hable por ella. De esta manera se desarrolla el juego que compromete al discurso que, por una parte, ya nos explica la distancia silenciosa que ella toma respecto de él. Esta mentira que afecta al discurso demonológico
es el efecto de lo que no tiene lenguaje propio. No existe, si hablamos con rigor, un discurso del otro, sino una alteración del discurso del mismo. Sin duda alguna, en esto consiste el alcance diabólico de lo que se manifiesta en la posesión. Todavía tenemos que darle a este fenómeno su contexto histórico, al hecho de que una interrogación sobre el lenguaje organice el discurso de la posesión en Loudun y que se localice en un punto en el que un locutor pueda apropiarse la lengua entera al designarse como yo, es preciso darle como marco la situación epistemológica del tiempo. Por su contenido, el debate de Loudun nos da testimonio del estremecimiento de una antigua seguridad, la que concedía a Dios la capacidad de asumir toda lengua posible y de ocupar en última instancia el lugar del locutor. La apropiación divina se vuelve dudosa, el locutor universal se borra de la prosa del mundo. Se pierde la legibilidad del cosmos como lenguaje hablado por Dios. En esta evolución global señalaré un solo aspecto que se refiere más directamente al discurso diabólico. El lenguaje cambia de condición. Lo que se pone en duda no es solamente su relación con un locutor que era el ser y la verdad de la lengua, sino también, como consecuencia, toda la construcción que fundamentaba esta relación y que daba a las palabras clasificadas según una jerarquización de lo real la función de dejar aparecer las cosas. Esta epistemología de la transparencia refería el verbum a una res y va a ser sustituida por una epistemología de la superficie, en la que las posibilidades de significación se ajustan al establecimiento de relaciones entre significantes. Las relaciones ontológicas verbum res son sustituidas por relaciones espaciales, en función de las cuales se definen del mismo modo el lenguaje verbal y el lenguaje pictórico. En esa época hay una crítica general de la referencia al suppositum. Se advierte en Pascal a través de un desvanecimiento de la substancia en beneficio de las cualidades, o en Descartes con el deslizamiento del sustantivo hacia el adjetivo, etc. El mundo se convierte en espacio, el conocimiento se organiza como mirada, con toda la dialéctica de la distancia o del punto de vista del observador, en Pascal, y en Descartes con la filosofía del cogito, que realiza un trabajo de distinción en y con relación a la fábula del mundo. Estas anotaciones sitúan solamente lo que pasa también en Loudun en el tiempo en que el problema de la verdad o de la adecuación entre una palabra y una cosa toma la forma de un lugar inestable. Una verdad se vuelve dudosa. En el campo donde se combinan los significantes, ya no sabemos si entran en la categoría verdad o en su contraria mentira, si se refieren a la realidad o a la imaginación. Entonces se deshace un discurso, como lo atestiguan las posesas, que aprovechan ese juego para insinuar otra cosa que las ha poseído, y se plantea en el lenguaje de la ilusión el problema del sujeto.